me propongo a probar hoy la Wabash, Yamaha Wabash RT Gravel. Comenzamos. Bueno, ¿y cómo se comporta en carretera? Pues le gusta la carretera de montaña. Le gusta la carretera de montaña y la posición es cómoda, es casi de bicicleta de montaña, por lo tanto se aleja de los ángulos de inclinación del cuerpo de una bici de carretera y verdaderamente pues se desenvuelve muy bien comparado con las bicis de carretera, pues se desenvuelve muy bien, porque no llega a la fluidez, obviamente por el peso, ni por las ruedas de gravel de 45C, pero no se nota tanto. Es verdad que la llevo ahora en flash para esta prueba a 3 kilos, pero no se nota mucho. Y luego, bueno, pues el cambio te ayuda porque está muy bien dimensionado. Si ves que te faltan en sitios muy pronunciados, pues puedes tener platos suficientemente atrás altos. Y luego el motor es una delicia, porque puedes funcionar en el modo Eco Plus si estás muy fuerte, si estás no muy fuerte, si estás fuerte puedes ir en el Eco Plus y hacer con una batería un disparate de kilómetros, acercándose más a los 200, diría yo que a los 150. Pero si necesitas un poquito más, pues tienes los modos Eco, que es en el que voy subiendo yo ahora mismo, y estándar. En el estándar, voy a poner ahora mismo, en el estándar te da un empuje de subida que es absolutamente fantástico, y yo diría que muy pocas personas pasarán alguna vez en esta bici más allá del estándar, porque el high, que lo voy a poner ahora mismo para probarlo, pues te permite cambiar de plato y te permite subir, bueno, a 25 corta. Ahí me está dejando de ayudar, pero vamos, si no cortase, si fuera la bici delimitada, pues esto sube por pendiente del 5, 6, 7%, 8%, puede subir a 30 por hora, o sea, un auténtico disparate. Pero obviamente se resentiría mucho. De hecho, nada más que lo he conectado, una de las 10 barras de la batería ha caído inmediatamente tras ponerlo. Así que una bici en cuanto a motor muy bien dimensionada, porque ya que digo, esos dos modos mínimos bien llevados, bien trabajados. Cuando necesitas, por ejemplo, ahora que quiero hablar y no ir jadeando, pues llevo el Eco, pero yo yendo ahora mismo solo, subiendo por aquí tranquilamente, que esto no es una subida para nada muy pronunciada, pero bueno, va hacia arriba, pues he estado llevando el Eco Plus tan feliz. Y que vas con gente muy rápida, pues llevas el Eco, y en el Eco todavía seguirá gastando poco. En el Eco todavía podrás tener autonomías pues realmente importantes. Así que un acierto esta batería y este motor en esta Wabash RT. Bueno, pues nada, en líneas generales muy contento con su rendimiento en carretera, porque en resumidas cuentas tienes una bici muy capaz, con una autonomía tremenda, a poco que estés en forma, y que te permite ir muy bien, muy rápido. Claro, tenemos ahí el problema de la limitación de asistencia 25 por hora. Si se delimitara sería la bomba, sería una maravilla total, pero con todo y con esto se puede ir muy lejos, disfrutar mucho, porque la bici es cómoda, la bici es capaz y la bici se comporta bien, incluso con sus neumáticos Rumble, los maxis que lleva de gravel, y yo creo que es todo un acierto. Así que en carretera le damos una nota muy alta a esta Wabash RT. Bueno, pues está claro que si se llama bicicleta de gravel, la gracia, la versatilidad y todo el valor sobre todo que tienen es que, pues eso, que están hechas para la grava, para la tierra.
Así que le he bajado la presión, en este caso de 3 kilos, a que la llevaba en carretera, a 1,75, 2, adelante y atrás, y manos a la obra. Vamos a hacer unos kilómetros y os voy contando cómo la veo. Bueno, pues esta Wabash RT sigue yendo igual de bien que en carretera, porque es una maravilla la pequeña suspensión que hay en la tija. Pues es algo mínimo, ¿no? Son 4 centímetros, creo que en la versión S y 6 en las tallas M y L, y obra maravillas. ¿Por qué? Porque te quita el impacto directo y eso te deja hacer muchos kilómetros. Y luego, bueno, la horquilla delantera no lleva, pero es verdad que al llevar los neumáticos Rambler, pues eso, llevar los Ramblers con poca presión hasta cierto punto va muy bien, y se puede ir muy rápido. Claro, se puede ir por estas pistas que estoy acostumbrado a ir con mi bici de montaña, pues vas un poco más rígido, pero es exactamente lo que pide. En vez de ir con la bici de enduro por aquí, que tendrías que quizás cerrarle los pasos de la amortiguación en la horquilla, en esta pues tal cual va ideal por este tipo de pistas, con un poco de piedra y tal, porque no la veo que absorbe bien, no la veo que vaya a ser excesivamente cansada ni problemática. Tiene un pequeño sonido de la horquilla, pero es porque esta bicicleta es nueva y bueno, pues tiene que ajustarse, hay que ajustarle todas las cosas como cualquier vehículo. Pero las virtudes de la posición de conducción que he visto en carretera siguen estando ahí. Eso sumado a que, bueno, la talla es mi talla, la talla M, por lo tanto me sienta también bien en cuanto a medidas, pero se pedalea muy bien. Y esta bici es muy divertida por esa razón, que no dejo de hablar de ella, y es que el combinar a tan alto nivel la carretera y la pista, pues es una opción fantástica. Así que, y bueno, y aquí se nota menos la limitación obvia de velocidad, porque bueno, en estas pistas ya pasadas de 25 pues ya no es tan habitual como en la carretera, pero bueno, también estaría bien que en este punto también estuviese limitado. Aquí voy en modo eco todo el rato porque, bueno, es un poco más pesado obviamente la tierra, y también llevo menos presión en los neumáticos. Y bueno, voy a probar ahora el modo Eco Plus. Pues nada, en Eco Plus también se puede ir bastante bien y pegarte unas kilometradas. Pues en este caso el indicador me sigue indicando de rango nada menos que 97 kilómetros, cuando queda un 60% de la batería o así. Así que excelente. Si eres capaz de mantener los modos Eco y Eco Plus, en Eco Plus como voy ahora, pues harás tiradas muy largas. Pero en resumidas cuentas destaco la posición de conducción, esa pequeña suspensión en el asiento, obra maravilla. Los Ramblers van muy bien también, los neumáticos Maxxis que trae, y puedes hacer un gran ejercicio sin hacerte daño, ¿no? Que es el peligro que un poco viene a la cabeza de decir una bici con un chasis como proveniente de carretera, y este manillar en concreto que es una sorpresa, porque te da mucho más control del que yo imaginaba. Di que es por la forma, di que es por el ancho y obviamente la altura que tiene superior delantera, pero esa combinación de factores, yo de las sensaciones que tengo ahora es que no tengo menos control que una bicicleta de montaña, lo cual no lo esperaba.
Es verdad que partes de este terreno por el que estoy circulando ahora, pues son un poquito arenosas y llenas de piedra, un poco de más de lo que bueno sería ideal para un tipo de bici. Y a la larga, yo no sé, por falta de costumbre, puede llevar, ya llevo un buen rato por este tipo de rambla y los brazos pues se cargan un poco, ¿no? Es verdad que la suspensión la está haciendo la delantera, pero bueno, hay aquí un poco más de piedra. La suspensión la está haciendo realmente la delantera el neumático, porque no lleva ninguna otra. Sin embargo, la trasera, os digo que esos 4 centímetros o 6, depende de la talla, que lleva de suspensión el propio asiento, son auténticamente fabulosos y decisivos para que a la larga no te duela mucho. Y bueno, puede ser una recomendación para Yamaha, que es que bueno, pues ya la siguiente actualización de esta bici, cuando venga, le incorporen algún tipo de suspensión delantera, de estas que son mínimas, pues como esta del asiento trasera, y que ya lo llevan muchas bicicletas de gravel, y que realmente pues le daría ese pequeño plus que le falta de comodidad. Pero insisto, este es un terreno por el que circula ahora un poquito más roto del habitual, supongo, para este tipo de bici. Pero que nos puede servir para ver las posibilidades de manejo y lo bien que sale el motor. Esta zona más rota, voy en modo eco, que realmente si no vas a hacer una kilometrada, pues es el modo ideal, porque tú de todas formas tienes que poner, si quieres ir rápido, tienes que poner muchos pedales, todas las piernas que quieras o que puedas. Así que aquí en la arena pues se comporta bien, sobre todo no tienes falta de control, no se clava en exceso, el ancho de los neumáticos es bastante bueno, porque no pierdo el control, veo, y no te quedas como en esa sensación de bici de carretera o bici de paseo, que cuando llega un poquito de tierra o de arena, perdón, se hunde y se te gira la dirección. Aquí la geometría está muy bien conseguida, la bici se frena, pero tú balanceas, te apoyas más en la pedalada y sales. Bueno, pues vamos a echar un vistazo más en detalle a esta Wabash y los componentes que lleva. Decir que la equipación de cambio y de discos y demás es a cargo de Shimano y GRX, pero que funciona muy bien, porque la verdad es que la potencia de frenada, la suavidad del cambio, el número de piñones, los 12 piñones y su escalonado, pues son fantásticos. Y tenemos aquí unos neumáticos gravel, obviamente, en este caso son los Maxxis Rambler en 700 por 45C y nada, que están preparados para tubelizar, con lo cual yo es una de las primeras cosas que haría a esta bici, claro, quitarle la cámara y meterle líquido para olvidarnos de los pinchazos e ir con total tranquilidad. El cuadro, destacar que, bueno, primero que muy bonito el color este que le ha dado a Yamaha, por lo menos eso a mí me lo parece. También destacar cosas, ¿no? Que, bueno, la bici pone aquí, vamos a verlo, Made in Taiwan, con lo cual yo creo que esta 100% que se la fabrica Giant para Yamaha, lo cual creo que es un buen dato, ya que Giant le compra muchísimos motores a Yamaha para sus propias e-bikes, con lo cual es lógico que esto suceda, ¿no? Como digo, y el cuadro trae para ponerle muchos tipos de sujeciones, para ponerle pues todo tipo de racks, panieres aquí, o sea, de todo tipo de sujeciones y
y demás para llevar pues bolsas, alforjas y poder hacer viajes con esta bici, que eso está muy bien. Y además nos fijamos en que, bueno, el tamaño del chasis por aquí lo veo bastante robusto para lo que es una bici de carretera. Con lo cual eso está muy bien porque nos da garantías, ¿no?, de que va a aguantar muy bien. Y luego, pues a mí personalmente como soldador, a mí no me importa ver esta soldadura, aunque algo que está ya cada vez se va viendo menos, pero las soldaduras de aluminio, claro, a mí me encantan, pero bueno, no sé si la tendencia es que hoy día las lijan y las suavizan. Sin embargo, bueno, a mí me gusta verlas. Luego, si vamos por aquí hacia atrás, tenemos este asiento que es muy cómodo, pone aquí Yamaha, y sobre todo lo especial de esta bici es que tiene su tija, pero una tija que telescópica, que además tiene suspensión, porque si le doy aquí voy a intentar, porque está, creo que está atada, aquí está. Ese es el recorrido que tiene, que está muy bien. Es un pequeña amortiguación que tiene ahí. Y bueno, luego si la liberas, voy a liberarla de aquí del mando, pues si la liberas, pues despega muy bien y es algo que pues me ha gustado mucho, ¿no? Es verdad que le suma un pelín de peso, pero bueno, yo creo que favorece mucho más la conducción, la seguridad, que especialmente en campo, cuando te subes, cuando te bajas, que otra cosa. Luego tenemos el motor más vendido de Yamaha, el PW Series ST, con 70 Nm de par máximo y que es un prodigio en suavidad. Es un prodigio en suavidad y en potencia pues va también muy bien, ¿no? Así que bueno, y son motores pues bastante fiables. Todavía no se puede delimitar, o hay muy poquito en el mercado para delimitarlo, porque Yamaha ha cambiado los conectores en este motor y son diferentes a cuando este motor lo vende para otras marcas. Así que hay que esperar un poco para esa opción. Y luego pues yo le he puesto aquí mi portabotellas, porque viene sin portabotellas, y parece ser que se le podría poner, aquí hay diferentes opciones para ponerle otro. Eso está muy bien, que el cuadro tenga aquí, digamos, aquí esta anchura suficiente para hacer cosas. El cuadro que se ve por la parte de adelante más bien alto. Si vemos la bici en esta perspectiva, pues bueno, pues alto para poder dar seguridad y manejarla bien, pues sobre todo en situaciones, pues eso, de gravel, ¿no?, de pista y de campo. Luego aquí tenemos el puerto de carga con su conector ahí para el cargador y parece que está bastante bien resuelto de la manera en que se mete aquí en el chasis. Está cableado, o sea, el cableado está interno aquí al chasis hasta la parte de atrás, incluso aquí el basculante, y eso pues también le da limpieza, ¿no?, y facilidad para limpiarla, que no se ensucien las cosas y demás. Y aquí arriba pues tenemos el manillar este tipo gravel con anchura, los mandos GRX muy cómodos, los mandos, todo muy agradable sinceramente de manejar, frenada potente aquí en la delantera y bueno, y mencionar que viene con una pequeña bocina, y este es el display que lo encendemos aquí, tenemos pulsado, encendemos, y aquí tenemos que siempre se enciende en modo estándar, a no ser que tengas el modo automático puesto. Así que nada, pues aquí tenemos a la derecha las barras de la batería, que en este caso en modo estándar nos dice que con todas esas barras, que supondrán un 65 o 65% de la batería todavía restante, casi 70, podremos hacer 50 kilómetros más en modo estándar. Si bajamos al modo eco nos dice que podríamos hacer 69 kilómetros más estimados, al ritmo más o menos que he estado circulando con la bici en estos kilómetros. Y si bajamos y vamos en Eco Plus, que en Eco Plus yo podría ir bastante tiempo en esta bici, la verdad, pues nos dice que todavía con esa batería podemos hacer 102 kilómetros, lo cual está muy bien. Decir que se puede cambiar lo que veas aquí teniendo pulsado. Aquí abajo podemos ver el odómetro. Esta bici tiene 67 kilómetros ahora mismo. Lo tienes pulsado otra vez, el trip, que lo puedes poner a 0, y si lo tienes otra vez, pues te marca el range. Decir que aquí tiene unos botones, cuáles son el walk, que es para andar con la bici sin necesidad de empujarla. El motor te ayuda hasta 6 km/h.
El de las luces, que desgraciadamente Yamaha no lo ha implementado, ni siquiera nos ha dejado un cablecito, ni siquiera nos ha dejado nada para poder darle aquí y encender las luces. Esto es un fallo grave por parte de Yamaha, cuesta muy poco dejar que por lo menos se pueda conectar y tú te compras tu luz, la conectas y ya de aquí la enciendes y la apagas. Eso está muy mal por parte de Yamaha. Y nada, el botón de encendido y apagado. Y luego tiene su... Bueno, la sujeción es variable, yo la tengo puesta así, venía puesta aquí arriba, la puedes poner aquí abajo, porque esto gira y además el tubo gira de aquí también. Y esto lo puedes girar de aquí, o sea que hay varias posiciones. Y por último, decir que lleva también una toma. ¿Dónde está la toma? Lleva por un lado una toma USB. Pues que realmente da igual donde la lleve, porque es para diagnóstico y no permite cargar ningún dispositivo ni nada. Con lo cual, bueno, pues eso... Pues Yamaha tampoco le podría... Quizás podría haber dejado ahí 5 voltios, aunque sea 1 amperio, para cargar ligeramente un teléfono o algún otro dispositivo sencillo. Y por otro lado que no he enseñado el mando de subir el dropper trasero. Y este puede ser un buen ejemplo. Estoy llegando por carretera, he llegado a una carretera muy estrechita y tal, a esta localidad de Santa Fe de Mondújar, y hay que hacer pues estos 500 metros por esta pista que podría ser de grava, ¿no? Denominada de grava, solo llamamos esto pista o rambla, ¿no? Pues nada, pues fenomenal por esa posibilidad, que esta dualidad de carretera campo que te da esta bicicleta. Así que aquí estoy entrando en Santa Fe, donde quizás no llegaría con la bici habitual de carretera. Así que nada, explorar sitios. Y de hecho, estos días veo en Instagram a Annemiek van Vleuten que está recorriendo justo, pues hace muy poquito que se ha retirado, ¿no? Temporada pasada. Y está recorriendo ahora, no sé, medio mundo con su bicicleta de gravel. Y este es un poco quizás también el ejemplo, ¿no? Combinando pistas con asfalto y descubriendo sitios. Pues aquí, saliendo de la localidad de Santa Fe de Mondújar, hay una rampa tremenda, que no sé si tendrá el 12, 13, 14, 15, no sé. Y llevo, me queda solo un piñón atrás, pero estoy subiendo en Eco Plus. Bueno, un poco para ver qué largo, qué amplio es el rango de desarrollo. Y bueno, aquí estoy subiendo. No llegaría, si fuera mucho más larga, vamos a meterle todo atrás. Ahora ha entrado, sí. Bien. Bastante cortito, con lo cual prácticamente incluso en Eco Plus podrás subir, según ya vas bajo de batería, a cualquier sitio. Pero que no es el caso, que me da la sensación de que el que se acabe esta batería es un auténtico fenómeno, porque en condiciones normales hay mucha batería aquí. Bueno, digo normales, que no vayas abusando básicamente del modelo high, del modo de alta potencia, porque incluso un estándar permite pasar tranquilamente los 60-70 kilómetros, que ya son bastantes. Así es que si te pasaba como a mí, que no eras un convencido del gravel, que decías, esto del gravel, ¿quién lo inventó y para qué? Abrense las marcas como siempre, para intentar buscar nuevos nichos de mercado. Pues yo estoy, bueno, de todas formas, una persona, como digo, que no entendía esto del gravel, pero que estoy abierta, como siempre, a innovar, a mejorar, a aprender. Pues estoy aprendiendo que esto del gravel tiene su sentido. Y esto de las pistas y la mezcla de la carretera con el asfalto tiene su gracia, tiene su potencial y de aventura. Y todo gracias a esta Yamaha Wabash RT. Gracias, nos vemos pronto en otra videoprueba.